Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Vamos a comenzar esta mañana con el programa Lente Profético. Nos encontramos todos los días lunes con este acercamiento a lo que las escrituras nos están hablando. Un saludo. Este sábado, sí. Eh, Estamos muy contentos de poder estar con ustedes y compartir este tiempo precioso que el Señor nos regala. Entonces, hemos estado clamando a Dios con tiempos, ¿verdad?, de oración, de búsqueda. Damos gracias por todos los equipos y los grupos que se han levantado y en la iglesia, los comandos desde la mañana, del mediodía, de la tarde, de la noche, por los grupos familiares, por los altares familiares. Realmente nos gozamos de ver a una iglesia activa, una iglesia buscando a Dios, una iglesia comprometiéndose por orar los unos por los otros, por aquellos que están de alguna manera decaídos, algunos enfermos, algunos que están en alto riesgo, y bueno, con un grupo grande de hermanos que Dios está cuidando y guardando en todo lo que es su salud, su economía. Entonces, definitivamente estamos en un tiempo en el que estamos buscando respuestas de Dios, estamos buscando, ¿verdad?, que Dios nos hable, que Dios nos instruya, que Dios nos diga qué cosa es lo que tenemos que hacer. Y este pasaje de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, primera de Crónicas, ¿verdad? Es un... Segunda de Crónicas. Perdón, Segunda de Crónicas, es un pasaje que lo hemos estado compartiendo mucho ya durante muchos años en lo que es la escuela que damos sobre limpiarnos de nuestras iniquidades, limpiarnos de la cizaña que hay en nuestras vidas, en nuestros corazones, y también buscar que la iglesia sea limpiada de esto. Y es un versículo que en este tiempo muchas iglesias, muchos siervos, muchos ministros de Dios están usando, y nos gozamos porque es un texto que realmente habla de que sea Dios el que sane en nuestra tierra. Nosotros hemos visto muchos movimientos que hablan sobre lo que es sanar la tierra. Se habla del cambio climático, se han hecho conferencias, se han hecho toda una serie de despliegues con fuerzas de ciencia, fuerzas humanas, para tratar de detener lo que es todo lo que está pasando en la Tierra y ver el deterioro de la capa solar, etcétera, etcétera. Pero acá la palabra nos deja ver que es por causa de nuestra maldad, de nuestros pecados, de nuestras rebeliones y iniquidades, por lo cual la tierra se enferma. Y nuestra responsabilidad delante de Dios es humillarnos, pedir perdón, porque lo que necesitamos es vivir en una tierra sana, en una tierra libre de contaminación, no solo del medio ambiente, sino también en esa necesidad de vivir entre nosotros en amor, en armonía, en paz, en todo el diseño que Dios ha puesto para nosotros como sus hijos. Y cada vez estamos viendo que la maldad va en aumento. La maldad no solamente del hombre contra el hombre, sino también la maldad contra los ríos, contra los animales, contra la creación de Dios, la tala de los árboles. En fin, es una serie de acontecimientos que hemos visto últimamente en el que nosotros estamos sorprendidos. Es más, muchos dicen que el mayor enemigo de la tierra es el ser humano, y qué triste poder verlo de esa manera, ¿verdad? Dios nos puso en esta tierra, nos dio todo para que disfrutemos de ella, y es la maldad que sale del corazón del hombre la que hasta acá no ha permitido que podamos vivir en abundancia de paz y de verdad, como es el deseo
de Dios para con nosotros. Pero si bien es cierto, hay cosas que a Dios no le agradan, hay otras que para Él son abominables y por los cuales Dios nos entrega a naciones, puede entregar al mundo entero en manos de aquellos que están haciendo lo malo. Entonces, nosotros necesitamos, si bien es cierto, arrepentirnos de lo que nosotros hacemos, es pedir perdón también por la maldad, no solamente la maldad nuestra que podamos haber cometido, la iniquidad, sino la iniquidad que se está cometiendo en los pueblos. No nos olvidemos que somos intercesores y el mayor ejemplo de intercesor en la palabra de Dios era Moisés, cuando Dios quería entregar al pueblo, ¿verdad?, a un juicio. Moisés se paraba delante de Dios y clamaba y oraba para que no suceda eso. Decía, Señor, hemos pecado, nos hemos rebelado, hemos cometido iniquidad, ¿no? Hemos hecho deslealmente contigo, ¿no? Perdónanos, pero no apartes de nosotros tu misericordia. Entonces, Dios le pedía a Moisés, antes de llevarle al cumplimiento de las promesas que tenía, siempre le pedía que santificara al pueblo. Decía, santifica al pueblo, ¿verdad? Porque mañana Dios hará grandes cosas con vosotros. Yo creo que es un tiempo de santificación donde todos y cada uno de los grupos que están en oración estamos buscando, ¿verdad? Una y otra vez, uno y otro día, qué cosa podamos haber hecho para ofender a Dios, qué fragilidad podamos haber tenido como iglesia, como familia, como personas individuales, o la nación entera, o el mundo entero, en todo caso, para que tengamos que pedir perdón a Dios, porque ya esto es un asunto global, ¿verdad? Y escudriñando las escrituras encontré en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 26, una amonestación que Dios le hace a sus hijos, ¿sí? Y dice así, 32, 26, dice así, vamos a ver el texto bíblico para que todos podamos leerlo. Dice, y vino palabra de Jehová a Jeremías diciendo, he aquí que yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Por tanto, se ha dicho Jehová, he aquí yo voy a entregar esta ciudad en mano de los caldeos y en mano de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la tomará. Y vendrán los caldeos que atacan esta ciudad y la pondrán a fuego y la quemarán. Asimismo, las casas sobre cuyas azoteas ofrecieron incienso a Baal y derramaron libaciones a dioses ajenos para provocarme a ira. Porque los hijos de Israel y los hijos de Judá no han hecho sino lo malo delante de mis ojos desde su juventud. Porque los hijos de Israel no han hecho más que provocarme a ira con la obra de sus manos, dice Jehová. De tal manera que para enojo mío y para ira mía me ha sido esta ciudad desde el día que la edificaron hasta hoy, para que la haga quitar de mi presencia. Por toda la maldad de los hijos de Israel y de los hijos de Judá, que han hecho para enojarme, ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas, y los varones de Judá y los moradores de Jerusalén. Me volvieron la cerviz y no el rostro, y cuando los enseñaba desde temprano y sin cesar no escucharon para recibir corrección. Antes pusieron sus abominaciones en la casa en la cual es invocado mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego sus hijos y sus hijas a Moloc, lo cual no les mandé ni me vino al pensamiento que hiciesen esta abominación para hacer pecar a Judá. Amén. Hasta ahí. Tenemos que analizar, como les decía hace un momento, las cosas que para Dios
llegan ya a ser abominación. Y aquí está claro, dice que aunque Dios les enseñaba, aunque ellos conocían sus leyes, ¿verdad? Conocían lo que debían y no debían hacer. Ellos se habían contaminado, haciendo pasar a sus hijos por fuego y también ofreciéndolos a Moloch. Ahora, tal vez tú te digas, en este tiempo ya esos cultos pasaron, fueron cultos antiguos, ¿verdad? Sin embargo, cuando empezamos a examinar y a revisar las cosas que en este momento están pasando en las grandes ciudades, nos quedamos sorprendidas de ver cómo se están reeditando los cultos a estas deidades. Muchos piensan que estas deidades, esta deidad llamada Moloch, su culto se inició en el tiempo de los cananeos, de los fenicios, ¿verdad? Y estos ídolos, este ídolo que se le llamaba Moloch, también era conocido como Baal. Lo curioso que este tenía un rango, porque habían reyes, príncipes, ¿no? Gobernadores de tinieblas, etc. Pero esta deidad tenía un rango de rey. O sea, era un dios de dioses, era un dios muy conocido en la antigüedad, adorado, como les digo, por los cananeos, por los fenicios, ¿verdad? Y este demonio, su característica principal es que era un dios que demandaba sangre, sacrificios de niños. Era también conocido como el dios Cronos. No sé si ustedes en la mitología en algún momento han visto la imagen del dios Cronos comiéndose a sus hijos. Era conocido también como el dios Saturno, ¿verdad? Y definitivamente este era un dios, como les digo, que traía mucho temor a aquellos que le adoraban, por cuanto ellos llegaban aún a sacrificar a sus propios hijos. Y si aún no tenían niños pequeños, ellos compraban los niños a otras mamás, ¿verdad? Que estaban pasando necesidad para sacrificarlo a estos dioses. Y lo sacrificaban delante de la madre, porque esto le traía más poder a ese dios, ese llanto, ese clamor de la madre era realmente, por así decirlo, muy beneficioso para ese dios. Él se nutría de todo esto. Era este dios también llamado el dios del fuego, porque dice que tenían que pasar estos niños por ese fuego purificador, porque él en su pecho, hemos visto hace un rato la imagen, tenía un horno donde allí llevaban las madres a sus niños y ahí eran presentados en el fuego. Esta es una imagen del dios Moloch, uno de los últimos representaciones del dios Moloch, que está en el Coliseo Romano. Esto hace solamente menos de un año que han levantado esta imagen. Eso hacía en octubre del año pasado, ¿verdad? Y ahí estamos viendo que tiene diferentes características y con el que se le ha representado en diferentes épocas a esta deidad, a este dios que demandaba sangre, ¿verdad? Nosotros necesitamos estar muy apercibidos de lo que está sucediendo en este tiempo, porque podemos ver que no solamente en Roma se ha levantado una imagen de Moloch, esto es en el Coliseo,
sino también en el museo hay una imagen de esta deidad. Esta deidad, como les decíamos, era adorado con diferentes nombres. En el viejo continente era adorado también con el nombre de Apis, del dios Amón. Era conocido como el príncipe de las lágrimas y se le representaba con cabeza de toro, cabeza de carnero, cabeza de buey. Entonces, muchas veces se le conocía como el dios Tauro o Aries también, ¿verdad? Lo curioso es que la cabeza de esta deidad muchas veces tenía una corona en representación que era él se asumía el nombre del dios de los dioses o el señor de los señores, y en otras oportunidades tenía un báculo en la mano. Quiero decirles que en la ciudad de Nueva York, hace poco pudieron construir una puerta en honor a este dios Moloch, una portada. Y eso quiere decir que se está reiniciando el culto a esta deidad en la actualidad, en este tiempo. El Señor nos ha permitido hacer muchas investigaciones, muchos estudios con respecto al dios de los báculos, que le llamamos acá en Perú, y nos hemos dado cuenta que esa deidad, ese dios de los báculos, es un dios que asumía el mismo ser como el creador de los seres humanos y del mundo entero. Este dios era también un dios sanguinario que demandaba sacrificios de los hijos de los curacas en todo lo que es el imperio del Tahuantinsuyo. Era un dios muy temido y se le representaba también de muchas maneras. Lo curioso es que en cada región del Tahuantinsuyo, en cada zona, cambiaba de nombre y era conocido con diferentes nombres. El más conocido era el dios Huiracocha, ¿verdad? Que aún en la actualidad es adorado ahí en la ciudad de Puno y en Bolivia. Y esta deidad, como les digo, cambiaba de nombres. Le llamaban Apucontiki, le llamaban Ayapaec, le llamaban Nailam, le llamaban Sulcovilca, y fue adorado Pachacamac, fue adorado, como les digo, en todo lo que ha sido el imperio del Tahuantinsuyo. Y si nosotros podemos remontarnos en la historia a lo que ha representado la portada del sol, donde en la parte del medio está esta deidad de los báculos y tiene definitivamente una corona también, vamos a ver que la cronología con la adoración a este dios en el viejo mundo es mucho más antiguo, por así decirlo. O sea, la adoración en esta parte del mundo ha comenzado mucho antes. Eso nos lleva a suponer que podemos estar hablando de la misma deidad, del mismo Dios, que fue adorado en todo lo que es el Perú, el imperio, el cual le dio fuerza y poder a este imperio, ¿verdad? Leímos mucho acerca de la obra de la doctora María Rostovsky, que bueno, ya ha fallecido ella, la historiadora famosa, que ella cuenta en su libro acerca de esta deidad y la relaciona a la deidad mayor que nosotros en el pueblo católico romano tenemos en la actualidad acá en Perú y que también se ha exportado a otras partes del mundo,
que es el Señor de los milagros. Entonces, estos cultos a Moloc se siguen realizando en la antigüedad. No es que eso quede en el pasado, sino que se han reeditado, se han modernizado, se les ha cambiado la forma, ¿verdad? Pero qué curioso que los sacerdotes de este dios Moloch se tenían que vestir de color púrpura, que es el mismo color que se visten acá, para todo lo que son los rituales, las procesiones y todo lo demás. Como les digo, en el estudio y en la investigación que estuvimos haciendo, esta deidad demanda mucha sangre y vemos cómo en la actualidad está tan fomentado, está tan incentivado el tema de promover el aborto en una forma libre. Eso quiere decir que esta deidad todavía sigue demandando la sangre de los bebés, de los neonatos, ¿verdad? Y en una forma muy, muy sutil, por así decirlo. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuáles han sido nuestros malos caminos? ¿Qué cosas son las cosas que Dios ha estado abominando en este tiempo y por las cuales debiéramos arrepentirnos como nación, como país, como continente, o también en el mundo entero, porque te aseguro que en el mundo entero se sigue adorando esta deidad con diferentes nombres, con diferentes aspectos, de diferentes formas, pero siempre lleva una característica, ¿verdad? Y esa es que infunde temor. También, en los estudios que hemos visto, termina siendo el dios de la masonería, y el dios, el Baphomet, es el mismo, y está causando siempre el mismo círculo, que tiene que ver con intimidación, control, confusión, ¿verdad? Pánico. Y todas estas cosas son las que produce cuando está reinando esta deidad. Y yo no sé si tú lo puedes relacionar ahora con la corona. Es interesante, ¿verdad? Pero vamos a ver lo que Dios tiene para nosotros con respecto a esta deidad cuando nosotros nos arrepentimos. Porque Dios es un Dios que no solamente nos muestra y nos revela el pecado, la rebelión, la iniquidad, que nosotros como pueblo de Dios podemos estar cometiendo, que hayamos caído o incurrido en esa maldad, sino que nos da la salida. Juntamente, ¿verdad? Con la prueba viene la salida. Y es importante que nosotros podamos encontrar también en las Escrituras, ¿verdad? La salida de toda esta maldad, de toda esta iniquidad con la cual hemos sido engañados y hemos sido velados, muchos de nosotros, a continuar con esta maldad que Dios ha abominado en todos los tiempos, y por los cuales ha habido castigo, ha habido cautiverio, ha habido diferentes tipos de juicios de parte de Dios a la humanidad. Entonces, en Jeremías 33, 32, 33 dice: ellos me volvieron la espalda en vez del rostro, y cuando les enseñaba desde el principio y sin cesar no escucharon para recibir corrección, sino que pusieron sus abominaciones en la casa en la cual les invocaba mi nombre, contaminándola, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle de Hinnom. Acá vemos, ¿verdad? 33, 35. Para hacer pasar por el fuego, 25, 35,
32, 35. 32. Uh-huh. Dice, y edificaron lugares altos a Baal, los cuales están en el valle del hijo de Hinnom, para hacer pasar por el fuego a sus hijos y sus hijas en honor a Moloc, lo cual no les mandé. Nunca pensé que cometieran tal abominación para hacer pecar a Judá. Amén. Seguimos. Con todo esto, así dice Jehová, Dios de Israel, a esta ciudad de la cual vosotros decís, entregada será en manos del rey de Babilonia, espada, a hambre y a pestilencia. He aquí que yo los reuniré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, y con mi enojo e indignación grande, y los haré volver a este lugar, y los haré habitar seguramente. Y me serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios. Y les daré un corazón y un camino, para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparten de mí. Y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y con toda mi alma. Porque así ha dicho Jehová, como traje sobre este pueblo todo este gran mal, así traeré sobre ellos todo el bien que acerca de ellos hablo. Y poseerán heredad en esta tierra, de la cual vosotros decís, está desierta, sin hombres y sin animales. Es entregada en manos de los caldeos. Heredades comprarán por dinero, y harán escritura y la sellarán. Y pondrán testigos en la tierra de Benjamín, y en los contornos de Jerusalén, y en las ciudades de Judá, y en las ciudades de las montañas, y en las ciudades de Cefela, y en las ciudades de Negev, porque yo haré regresar a los cautivos, dice Jehová. Amén. Ahora vamos a ver Jeremías 33, un libro al cual usamos mucho cuando estamos pidiendo respuestas a Dios, clamando a Dios por respuestas. Y luego del arrepentimiento viene la restauración y la prosperidad de Dios. Miren qué hermoso es Dios. Nosotros podemos haberle fallado tanto, hemos podido hacer cosas tan abominables para Dios delante de sus ojos. Todos podemos haber cometido tan grande maldad delante de Él. Sin embargo, cuando nosotros entendemos que hemos hecho mal, nos arrepentimos y pedimos con sinceridad de corazón, Él pone temor en nosotros para no volver a apartarnos de sus caminos. Pero no solamente eso, que nos trae como seguridad la salvación y la vida eterna, sino que encima de eso, Dios nos quiere prosperar. ¿No les parece maravilloso? Entonces, yo creo, hermanos, que como hijos de Dios y como nación que somos, necesitamos unirnos para tener un entendimiento de en qué cosa le hemos fallado como nación a Dios. ¿Y por qué? Porque todo el Perú junto estamos trabajando, los presidentes, los ministros, los congresistas, todos quieren la prosperidad de este país. Todos amamos esta nación. Esta nación es heredad de nuestros hijos y de los hijos de nuestros hijos, y lo que más queremos es heredarle una ciudad, una nación próspera. Yo no creo que no solamente nosotros, sino todas las naciones del mundo están clamando por eso, para su descendencia. Y aquí, hermanos, hay una profunda verdad, hay una profunda revelación, y hay algo muy profundo que Dios quiere que nosotros arreglemos delante de Dios. Tal vez hasta aquí no nos habíamos dado cuenta, no nos habíamos dado cuenta que de repente nosotros o nuestros padres no se dieron cuenta, y ellos de pronto estuvieron envueltos en una serie de rituales con la Pachamama, con las deidades del Incari, o tal vez con las deidades católico-romanas, que también se envolvían en esos mantos
¿verdad? Cubriéndose de una aparente piedad, pero en el fondo lo que estaba pasando es que se le estaba rindiendo culto a otra deidad, no es al Dios vivo, sino es una deidad que Dios abomina. Entonces, de pronto no hemos sido nosotros, han sido nuestros padres que nos consagraron a esa deidad, nos pusieron un detente, nos hicieron pasar por las calles. Y en la actualidad estamos viendo tantas calles consagradas a esa deidad, ¿verdad? Y necesitamos, hermanos, necesitamos dejar todo lo que pueda significar rituales, cosas religiosas que se nos ha impuesto. La religión es el opio, dice, del pueblo, porque te adormece, te hace creer que estás haciendo lo bueno, pero realmente a los ojos de Dios no, según lo que vemos en su palabra y según lo que nosotros podemos escudriñar y pedirle a Dios que nos revele y nos muestre la profundidad de nuestra maldad, de nuestra iniquidad. Y Dios tan bueno, tan maravilloso lo va a hacer. Y yo creo que aquí, ¿verdad? Nosotros necesitamos hacer un pare y pedir perdón, volvernos de nuestros malos caminos. Todo lo que tenga que ver con la adoración en santidad, pedirle al Señor que nos limpie. Dice que el Señor no va a ocultar más la sangre derramada sobre la tierra. Eso quiere decir que la sangre que ha sido derramada a esa deidad va a salir, o sea, está clamando por justicia. Y hermanos, es un tiempo en el que tenemos que pedir perdón por la sangre que se ha derramado, por los sacrificios humanos. Ustedes tienen que recordar que en el año pasado, años previos a esto, se han encontrado muchos lugares donde en el Perú se ha hecho mucho sacrificio humano. No se habla, aparentemente pareciera que solamente en México se han hecho muchos sacrificios humanos, pero Perú era el país que tenía la mayor cantidad de lugares de sacrificios y de huacas de todo el mundo. Entonces esa maldad definitivamente debe pesar sobre nosotros, sobre nuestros ancestros, ¿verdad? Y necesitamos arreglarla, se nos hace muy urgente, hermanos, arreglar esta maldad delante de Dios, porque yo creo que va a valer la pena. Yo creo que va a valer la pena, no importando qué religión hayas tenido tú, aun si eres cristiano evangélico, no importa, no interesa. Yo particularmente he renunciado y he pedido perdón muchas veces por esta iniquidad que puedan haber hecho mis padres, mis abuelos, hasta 20 generaciones atrás, ¿verdad? Entonces, yo creo que es importante que ya seamos entendidos, ¿verdad? De cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta delante de sus ojos. Si nos vamos a humillar, hermanos, y nos vamos a arrepentir y vamos a pedir perdón, tenemos que saber de qué cosa es lo que a Dios le está ofendiendo mayormente. Porque podemos haberlo ofendido con nuestros pecados, sí, con nuestras rebeliones, pero lo que está Dios demandando al mundo entero, que se arrepienta, el mundo entero ha caído en esta maldad. Entonces, miren, después que el Señor nos perdona, hace un pacto con nosotros de poner sus leyes en nuestro corazón, de poder entender lo que a Dios le agrada, lo que a Dios no le desagrada y tener temor de Dios en nuestros corazones. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Pero seguido de eso, miren, viene una restauración. ¿Ok? Entonces no depende del presidente, de los ministros, no depende del Fondo Monetario Internacional, nuestra bendición y nuestra prosperidad. Depende solamente de Dios y de la restauración que Dios pueda hacer con toda nuestra nación. Amén. Entonces, vamos a leer esa palabra en Jeremías 33:1 y dice así. Vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad, de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpo de hombres muertos, a los cuales herí
yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí y perdonaré todos sus pecados, con que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me serán a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová, en este lugar, del cual decís que está desierto, sin hombres, sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Así dice Jehová de los ejércitos, en este lugar desierto, sin hombre y sin animal, y en todas las ciudades aún habrá cabaña de pastores que hagan pastar sus ganados, en las ciudades de las montañas y en las ciudades de la Cefela, en las ciudades de Negev y en la tierra de Benjamín y alrededor de Jerusalén, y en las ciudades de Judá aún pasarán ganados por las manos del que las cuente, ha dicho Jehová. He aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo de justicia, y hará juicio y justicia en la tierra. Y en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová justicia nuestra. Porque así ha dicho Jehová, no faltará a David varón que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará varón que delante de mí ofrezca holocausto y encienda ofrenda y que haga sacrificio todos los días. Amén. Si pudieras, vino a mi palabra de Jehová a Jeremías diciendo, así ha dicho Jehová, si pudieras invalidar mi pacto con el día y mi pacto con la noche, de tal manera que no haya ni día ni noche, podrá también invalidarse mi pacto con mi siervo David para que deje de tener hijo, que reine sobre su trono, y mi pacto con los levitas y sacerdotes mis ministros. Como no puede ser contado el ejército del cielo ni la arena del mar se puede medir, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Hasta ahí nomás. Miren, hermanos, Dios ha hecho un pacto con David. Las misericordias firmes que juró a David su siervo están activas aún en la actualidad. Así como podemos ver que están activos los cultos antiguos a deidades, ¿verdad?, que Dios abominaba. Así igual en la actualidad está vigente el pacto que David juró a su siervo, ¿verdad? Que Dios juró a su siervo David para que reinara él en representación, ¿verdad?, de David sobre la tierra. Entonces, siempre va a tener un David que ponga autoridad sobre las naciones, alguien que se levante como un David que ponga autoridad sobre las naciones, pero la condición de Dios va a ser justamente esa, que derribe esos lugares paganos, que saque a la luz abundancia de paz y de verdad al pueblo, que les guíe el arrepentimiento. Amén. Que tenga el corazón de David, que tenga un corazón adorador a Dios y a nada más, que no adore a otros dioses, solamente al Dios verdadero. Miren, vamos a ver acá, yo quiero terminar, porque me impactó mucho este reinado de Josafat, o sea, se cumplió la promesa que Dios le hizo a David, su siervo, se cumplió en el reinado de rey Josafat, y eso fue lo que sucedió. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, capítulo 17, Segunda de Crónicas 17, versículo 1, lo que pasó con el reinado de Josafat.
cómo él derriba esos lugares paganos, cómo hace que el pueblo se arrepienta. Dice así: reinó en su lugar Josafat su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y asimismo en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Y Jehová estuvo con Josafat porque anduvo en los primeros caminos de David su padre y no buscó a los Baales, sino que buscó a Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos y no según las obras de Israel. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos, y las imágenes de acera de en medio de Judá. Y al tercer año de su reinado envió a sus príncipes Benjail, Abías, Zacarías, Natanael y Micaías, para que enseñasen en las ciudades de Judá. Y con ellos a los levitas, Semaías, Netanías, Zebadías, Asael, Semiramot, Jonatán, Adonías, Tobías, Tobadonías, y con ellos a los sacerdotes Elisama y Joram. Y enseñaron en Judá, teniendo consigo el libro de la ley de Jehová, y recorrieron todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Y cayó el pavor de Jehová sobre todos los reinos de las tierras que estaban alrededor de Judá, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Y traían de los filisteos presentes a Josafat y tributos de plata. Los árabes también le trajeron ganados, 7,700 carneros y 7,700 machos cabríos. Iba pues Josafat engrandeciéndose mucho y edificó en Judá fortalezas y ciudades de aprovisionamiento. Tuvo muchas provisiones en las ciudades de Judá y hombres de guerra muy valientes en Jerusalén. Y este es el número de ellos, según sus casas paternas, de los jefes de los millares de Judá, de generales, Adnas, y con él 300,000 hombres muy esforzados. Después de él, el jefe Jonahán, y con él 280,000. Tras este, Amasías, hijo de Sicri, el cual se había ofrecido voluntariamente a Jehová, y con él 200,000 hombres valientes. De Benjamín, Eliada, hombre muy valeroso, y con él 200,000 armados de arco y escudo. Tras este, Josabat, y con él 180,000 dispuestos para la guerra. Estos eran siervos del rey, sin los que el rey había puesto en las ciudades fortificadas en todo Judá. Amén. Entonces, miremos cómo es que Dios vio la obra de Josafat, del rey Josafat, cuando él decidió derribar los lugares altos, cuando él decidió enseñarle al pueblo realmente lo que era la ley de Dios para que no se apartaran en pos de los Baales, para que no adoraran a otros dioses. Dios lo bendijo de tal manera que aún, ¿verdad?, los pueblos que eran enemigos suyos vinieron reconociendo y trayendo grandes riquezas, y se levantó un gran ejército que acompañó en el reinado de Josafat, y de esa manera el mundo entero, los pueblos, ¿verdad?, temieron el reinado de Josafat porque Dios estaba con él. Entonces, hermanos, yo creo que tenemos en este tiempo una demanda en cada nación, en cada iglesia, en cada hogar, una demanda que el reinado de David se levante, ¿verdad? Se levante y podamos nosotros buscar al verdadero Dios, arrepintiéndonos de cualquier cosa que podamos nosotros haber hecho con respecto a esta deidad de la cual estábamos hablando, que se ponía en el nombre de Dios y se quería hacer pasar como Dios. Y en la actualidad está queriendo tomar mucha fuerza. Yo les animo, ¿verdad? Y les animo también a poder inscribirse en los próximos cursos que vamos a dar, que se tratan acerca del misterio de la piedad y el misterio de la iniquidad, que lo vamos a estar dando la próxima semana. Inscríbanse, por favor. El horario va a ser a las 10 de la noche para que todos los que trabajan, estudian,
o tienen diferentes actividades en la mañana puedan ajustar su horario a esta hora y podamos estar juntos en un compartir, en un conversatorio de cosas muy interesantes que nos van a ayudar a alinearnos a este tiempo, hermanos, en el que necesitamos instrucción. Necesitamos instrucción de Dios precisa, necesitamos nosotros tener un acercamiento tan claro de Dios, que Dios, ¿verdad?, nos prospere. Acá quiero terminar con 2 de Crónicas, donde dice de esta manera: creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a vuestros profetas y seréis prosperados. Amén. Entonces Dios no solamente quiere que estemos seguros, que tengamos abundancia de paz y de verdad, sino que seamos prosperados también. Amén. En todo lo que hagamos. Un gran abrazo para todos ustedes. Les vuelvo a dar la página donde ustedes se pueden inscribir. Es minsantuario@yahoo.com. Hay una inscripción ahí que tienes que hacer para llevar los cursos, ¿verdad? Que no van a ser abiertos, porque va a ser un conversatorio muy bonito, donde vamos a estar tratando estos temas mucho más profundamente. Un abrazo grande para ti, para tu familia, y no nos olvidemos que si bien es un tiempo de arrepentirnos, de volvernos con todo nuestro corazón a Dios, es un tiempo en el que Dios está trabajando más que nunca para bendecirnos. Un gran abrazo, hermanos.